Ok. Bueno, Salvador, aquí estamos. Aquí ¡Qué estamos, lujo! Nati. Sí, sí, qué gusto, estar conversando contigo. ¡Qué lujo! Y bueno, un poquito lo que me encantaría preguntarte por toda tu experiencia, por todo tu trabajo, porque algo he escuchado y siempre que escucho alguna de tus presentaciones me llegan al alma. Siento que son muy sentidas y que vienen de una experiencia muy grande. Entonces, la primera Sí, pregunta que me surge es, ¿qué hizo que llegaras a este camino específicamente de la terapia orientada al focusing? Y después, bueno, más que nada, algo que es más de lo que hablas en particular, que es la música del hablar, pero por sí, donde sí, sí, quieras sí. empezar por allí. Pues mira, brevemente algunos trazos. Primero, yo tuve una formación más enfática en el enfoque centrado en la persona. Tuve la oportunidad incluso de conocer a Rogers y de estar con él en varios eventos. Entonces, eso es algo que para mí, pues obviamente fue muy importante y sí, lo sigue siendo, de hecho. Y más por esta posibilidad de la convivencia cercana con Rogers en varias ocasiones. Y había un asuntito ahí que me tenía un poco inquieto, que era tal vez específicamente en relación con la empatía, que Mm. me parecía a mí muy, muy importante, muy interesante. Y yo decía, sí, sí, sí. Y cuando lo vivía, pues me quedaba claro que aquello era valioso. Cuando veía a Rogers haciendo sus conversaciones con los consultantes ahí a manera de demostración, y decía, ¿cómo le hace este señor? Parecía que lo hacía con una facilidad y de pronto, ¡boom!, ya estaba ahí, ¿no? Sí, Metido, tan natural. concentrado, Mm. respondiendo, no, no, eso. Entonces esa era mi inquietud. Y por más que preguntaba y leía, las respuestas que encontré en ese entonces no me convencían del todo. O sea, iba avanzando, pero no, yo dije, no, yo creo que ha de haber otros modos para que esto se pueda impulsar de otra manera. Años más tarde, un compañero de trabajo me dice, oye, fíjate que me encontré esto que de focusing. Y ya leímos algo ahí, ya ni me acuerdo exactamente qué era. Dije, oye, pues suena interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Total, él fue a Chicago, estuvo como unos 15 días con Gendlin y cuando regresó le dije, bueno, pues ahora te toca enseñarme a mí. Y ya me estuvo compartiendo todo lo que él había aprendido, el bonche de fotocopias que había traído y yo empecé a practicarlo porque luego ya él como que se metió a otras cosas y ya no le llamó tanto la atención, pero yo Mm. sí lo seguí practicando. Y luego lo dejaba y luego lo volví a practicar y luego lo volví a dejar, hasta que hubo un evento que a mí me convenció mucho y es que alguna vez que andaba buscando mi pasaporte en mi casa, que era un departamentito pequeñísimo de una sola recámara, literalmente vi todos los rincones y no lo encontré. Y entonces me acordé, dije, a ver, si yo lo guardé, yo sé. Entonces el problema no es que no sepa, el problema es cómo recupero ese saber. Y Claro. entonces me senté y dije, a ver, vamos viendo. Intenté hacer lo que sabía o a la manera como entendía que era focalizar. Y de repente me viene la imagen de tal cajón, ahí está. Voy y digo, no, no, es que no puede estar porque ya busqué como 3 veces. Voy y efectivamente ahí estaba el pasaporte. Bueno, eso ya detonó para mí como el convencimiento de que por ahí seguía. Años más tarde, cuando compré mi primera computadora, la persona que me estaba explicando lo del Internet, me dice, a ver, dime algo de lo que quieras saber, porque el Internet te permite tener información. No sé por qué, se me ocurrió, digo, pues focusing. Entonces ya teclea focusing y aparece lo que, mira, que el Instituto de Focusing. Instituto de Focusing, pues yo no tenía idea que había el Instituto de Focusing. Entonces ya empecé a ver qué había y justo en eso estaban organizando algunos de los primeros seminarios de TAE, de Thinking at the Edge. Yo dije, eso a mí me gusta, eso me interesa. Entonces escribí que me interesaba y me respondieron que sí me aceptaban, pero resulta que luego ese verano Genly tiene un accidente y se cancela el seminario y después me escriben, dice, pero tenemos lo que ahora sería el week long
Ajá. Tenemos esto de taller de focusing, eran como 15 días, una cosa así. ¿Quieres venir? Le dije, por supuesto. Y ya fui. Ese fue realmente mi primer contacto más cercano con personas, ahora sí que en directo, en vivo, en directo del focusing. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Mark Hendricks, que le agradezco yo muchísimo toda su acogida y apoyo que recibí. Y también tuve la oportunidad de conocer por primera vez a Eugene Gelling, ¿no? Entonces te imaginarás que estaba yo así todo Wow, qué emocionado, emoción. ¿no? Sí. Eugene estaba convaleciente, de hecho, Ah, todavía porque fue un claro. accidente bastante, bastante severo el que tuvo. Mm. Pero aún así, estuvo algunos ratos y todavía yo tengo el atrevimiento de decir, oye, fíjate que me gustaría si se puede platicar un rato contigo. Y me dice, ¿te quedas en Nueva York después de esto? Sí, le dije, va a estar 2, 3 días. ¿Qué tal si vas a mi casa? Y ya me da la dirección. Y ya después que Mary se enteró de esto, haber dicho, hoy que no lo ves que está convaleciente, digo, este, pues sí, ya me ganaba, era así como muy difícil y por eso dije, pero le agradezco muchísimo a Mary, le recuerdo con mucho cariño. Y Jean, entonces me dio esta también cita, entrevista ahí en su casa, que para mí fue también una experiencia muy, Mm. muy valiosa, ¿no? Y yo creo que por ahí fue que empecé yo a meterme más al campo de la psicoterapia, porque empecé a verle las conexiones, empecé a leer más textos. Y luego me ocurrió una cosa, yo publiqué un texto sobre cómo el uso de las técnicas en psicoterapia centrada en la persona y experiencial, antes de haber leído el libro de Genlin de Psicoterapia Orientada por el Focusing. Y cuando salió el libro y lo leí, me sorprendió mucho cómo yo, en una escala, por supuesto, mucho más pequeña y reducida, Ujú. pero finalmente la idea básica de las vías de entrada la había puesto yo ahí. Y yo me sentí muy contento y lo interpreté como señal de que voy entendiendo bien, Ah, voy en camino, ¿no? voy Sí, encaminado, los sí. planteamientos, no ando Ajá. tan desbalagado. Sí. Entonces, obviamente eso también ya me le dio todavía otro asunto más Ujú. Y ahí entonces volví a traer la pregunta. ¿Y en la empatía, cómo? La empatía. Y ¿No? volvió esto el Regresé a... comienzo, lo que Sí, fue el sí, comienzo, tu sí, búsqueda de la sí, empatía, la pregunta así por la es. empatía Sí, con Carl sí, Rogers y todo ese sí, camino y volvió sí, tu pregunta por la empatía. así es. Entonces ya para el año 2000 que hubo un congreso de la Asociación esta de Psicoterapia Central de las Personas y Experiencial en Chicago, ahí ya presenté, creo que fue mi primera propuesta de una metodología de cómo desarrollar la empatía, utilizando diferentes pasos de lo que ya había ido integrando y asimilando del focusing, ¿no? Y ese ha sido un camino para mí muy, muy fructífero. De hecho, por ejemplo, ahora yo ya me siento más cómodo hablando de empatía experiencial Ujú. y me parece para mí importante llamarlo así, porque tú ves en el campo que hay una diversidad de modos de entender la empatía. Es decir, la mismita palabra, pero que se entiende de un montón de maneras diferentes Y también se y malentiende. bastante diferentes, Sí. ¿no? Algunas es pues hacer inferencias, deducir de cómo. Dices, bueno, pues bueno, si le quieres Ujú. llamar eso empatía está bien, ¿no? Pero finalmente, en la práctica de la psicoterapia, empecé a reconocer, porque yo creo que esto ocurría desde antes, pero empecé a reconocer que muchas veces yo tenía sensaciones y me venían imágenes que cuando se las planteaba a la consultante o al consultante resultaban muy atinadas y muy precisas a lo que estaba vivenciando. Y entonces yo dije, pues, ¿qué ocurre aquí, no? Es decir, ¿cómo puede ser que yo tenga esta sensación o esta imagen antes de que la persona me lo diga y cuando se lo expreso ella se reconoce, ¿no? Y más todavía en alguna vez que en una sesión, la persona me dice algo y yo le respondo algo así como... "Arararara". Iba yo haciendo esto y alcanzaba yo a pensar y decir, bueno, ya se te votó, ahora sí ya te pasaste de la raya.
Pero yo veía a la otra persona y cómo su cara se iba Mm, transformando y yo dije, no, aquí hay algo. ajá. Y empieza a llorar y entonces me empieza a platicar cómo mi expresión le había permitido conectar con una experiencia suya muy importante. Qué Y maravilla, eso, ¿no? Perdón que te pasado el interrumpa, cuando, susto, claro, cuando te das cuenta que esa reacción en tu cuerpo y en el hablar, ese sonido que hiciste, que sí, salió de esta sí, empatía experiencial y sí, resonaba con la experiencia de esta persona, ¿no? sí. Y entonces fíjate aquí, voy empezando a conectar. Por un lado, más la empatía experiencial, es decir, para mí sería la empatía experiencial entendida como la posibilidad que yo tengo de sentir en mi experienciar el experienciar del otro, Eso, te iba a preguntar justamente diferenciándolo, ¿a qué te referís sí, exactamente cuando usas esta frase empatía sí, experiencial? Ujú. sí, y Sí. luego pudiendo expresarme desde mi experienciar para mostrar la comprensión del otro. Ujú. ¿Ya? Entonces, cuando leo textos de colegas que dicen, no, es que uno no puede sentir lo que el otro siente, yo digo, pues, pues yo sí. Digo, y bueno, no es que yo sea el único, después empiezo también a encontrar otros colegas, ¿no? Donde van relatando también Ujú. que efectivamente se percatan de que pueden sentir lo que siente el otro y pueden diferenciar lo que es mío de mi experiencia y lo que es de la experiencia del otro. Y cómo la expresión de la comprensión empática desde ahí resulta mucho muy distinta a si la piensas en el esquema más original, digamos, de la propuesta de Rogers, como Ujú. de esta respuesta reflejo que después también se prestó a muchas interpretaciones equivocadas, ¿no? Pero esta posibilidad de expresar la comprensión desde lo que tú vas sintiendo y captando de tu experiencia, te Mm, abre a una mm. riqueza de posibilidades de expresión extraordinaria. Y a la vez en esta empatía experiencial, la persona se siente totalmente comprendida, ¿no? Y eso Sí, es enorme. sí, sí, Habilita a que esa otra persona pueda seguir explorándose y seguir ahí, ¿no? Como ir sí, por más. Mm. sí. Por ahí hay una frase de Daniel Siegel, un neurocientífico, dice que la persona se siente sentida, Se siente sentida. Maravillosa frase. Se siente ¿no? sentida. Yo digo, Sí, mira, hasta desde las neurociencias también nos dan sí, este sí. respaldo, ¿no? Ujú. Sí, interesante, Salvador, cómo encontraste en este camino, ¿no? Desde la empatía y tu encuentro con Carl Rogers y lo rico que fue todo eso, en esta búsqueda tuya y este artículo que escribiste, y luego leíste el libro de Gendlin, Psicoterapia orientada al focusing, Sí. y cómo ahí viste reflejado todas estas estos conceptos, ideas y sentires que Ujú, vos venías ujú, experienciando y cómo fue que lo encontraste en la filosofía de Gendlin, ¿no? sí. Ujú. Y entonces ahí, ahora sí que resueno y se me abre un horizonte de múltiples posibilidades, ¿no? Que nunca hubiera anticipado. Que nunca hubieras anticipado. Sí, y me Sí, pregunto en este camino, ¿no? En toda tu experiencia como psicoterapeuta hoy en día orientado al focusing, ¿cómo seguís notando cómo esto sigue llevando adelante y enriqueciendo las vidas de las personas? ¿Qué dirías que es lo más particular y lo más beneficioso de la terapia orientada al focusing? difícil, difícil responder la Ah. pregunta, pero voy a decir que quizá un elemento que yo considero muy valioso Ujú. ah, es el recordarnos de Gendlin y el señalarnos con mucho énfasis algo que ha estado presente también en otras cosmovisiones, pero que luego se nos queda por ahí desbalagado y perdido. Somos interacción. Mm. Somos Porque ese interacción. somos Mm. interacción y tiene así como un montón de
de facetas, por mencionar algunas. Entonces, el otro día estaba escribiendo un texto y decía y entonces hay que buscar los modos en que lo que hacemos en la relación terapéutica sea benéfico para él o la consultante y para el terapeuta, Ujú. ¿no? Y cosas que yo creo que pocas veces se dicen, porque no hablamos mucho de los y de las terapeutas, es como si todo tuviera que estar centrado en las consultantes. Pero si somos interacción, Mm. pues digo, yo voy a salir transformado, yo voy a salir diferente también de esa relación, Sí, ¿no? claro, sí, Entonces, sí. el cuidado del otro y el cuidado mío no pueden estar separados, Ujú. Sí, son parte es integrante una justamente de interacción, esta. ¿no? Exacto. Exacto. Como dice Gendlin, no es una persona que hay dos personas, pero es una interacción. Sí, sí. Y algo de esto de que estás nombrando, ¿no? Recuerdo esa frase de Gendlin de ser la interacción que va a hacer mejor, bueno, en inglés es make the person right, ¿no? Ujú. Hacer que la persona esté mejor, no sé si es Sí, la frase más sí, precisa, pero ser sí, esa sí, interacción, ¿no? sí. Ahora fíjate cómo viviéndote como interacción en la relación terapéutica, te decía de esta cuestión del cuidado por ambos. Ujú. Y también otra cosa que cuando lo empecé a reconocer, entre que me sorprendió y entre que dolió un poco, Mm. porque cuando asumes que lo que ocurre ahí es interacción, dices, ah, pues entonces yo no puedo decir que lo que ocurre ahí es mérito del terapeuta, por muy extraordinario que sea. Y entonces cuando tú quieres o te sueñas o te has pensado en ser así como el superterapeuta, dice, disculpa, pero por ahí no va la cosa, Por ahí no va. por ahí no va. Ujú. Tú Sí. aportas algo y eso es importante y es valioso y hay que cuidarlo. Pero hay muchos otros aspectos, por supuesto, la otra persona para empezar, pero todo el conjunto de circunstancias, el momento donde eso va ocurriendo, que también están en juego Ujú. en cómo se va moviendo el proceso. Así Sí. que, pues más mesura y este, algo aportas, busca aportar lo mejor que tú puedas Ujú. aportar y reconoce que hay un montón de otras cosas que no dependen de Eso, ti. esa actitud, ¿no? Esto que estás diciendo, busca Sí, aportar lo mejor, como estar realmente presente. Con esto que sí, estás diciendo me aparece este pasaje maravilloso de la supremacía de la presencia humana, ¿no? sí, Que no necesito ser puedo ser un shaky being, puedo ser un ser tembloroso y sin embargo cuando sí, estoy con una persona, estoy con esa persona, dejo mis sí, teorías, cuanto más mejor, pero las dejo a un sí, lado y mis creencias sí, y solo estoy ahí con esta persona, ¿no? sí, Esto un poco lo que estás diciendo que no necesito ser el gran sí, terapeuta, ay, pasa por sí, otro lado, ¿no? sí. Mm. Entonces, este es el lado de, pues, sobarle al Ah, pobre ego el medio, pobre ego. ¡pum! ¿No? Golpe al Sana, ego. sana. Pero Sí. fíjate, por el otro lado, entonces también, cuando identifico que a lo mejor me equivoqué, pues tampoco es toda mi responsabilidad y sobre todo culpa, ¿verdad? Porque ahí es donde uno, o a Mm. mí, luego me sucede que sí, ya la regué y me empiezo a reclamar, a recriminar, a regañar, etcétera, 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 ¿no? Qué interesante Para esto, decir, a ¿no? ver, Mm. no, es que tampoco, entonces, porque lo que ocurrió ahí sí en parte tiene que ver con lo que tú hiciste o con lo Ujú. que no hiciste, con lo que dijiste, etcétera, pero acuérdate que también tiene que ver con la otra persona, con Ujú. el momento y las circunstancias. Entonces, porque asumir toda la culpa sería como asumir todo el mérito también. Claro, tiene los dos extremos, sí, sí, claro. Entonces, no, fíjate que no, no Sí, es ni lo uno ni lo otro. sí, y qué valioso que es esto, ¿no? Con esto me parece esto de que en realidad no sabemos
sabemos y no sabemos, tenemos una sensación, Sí, la empatía experiencial y la sensación sentida, relacional, y a la vez este saber que el proceso es de la otra persona, ¿no? ujú, Entonces, estar dispuesto también hasta a ser corregidos, a que sí, nos digan, no, no va por ahí, va por aquí. sí, Y saber que está bien eso, porque es sí, esa persona que se está empoderando, ¿no? Que está pudiendo sí, hacer su propio proceso. Y eso es sí. maravilloso. Mira, hay detalles que yo después los agradezco porque ayudan a abonar a esto de lo que estamos conversando. Que de repente yo le digo algo a una persona y la persona me dice, sí, es que eso que me dijiste, la palabra calidez, por ejemplo, me resonó tanto. Y yo me dije, ¿a qué horas dije calidez? Yo no dije calidez, yo dije otra cosa. Claro, ¿qué Dice, escuchó? pero la persona eso escuchó y eso le está sirviendo y con eso resuena y de ahí Sí, conecta. Eso es lo que importa. sí, sí, claro. Y ahora que estás hablando de esto, me interesa tanto esto de lo que vos hablas mucho, que es la música del hablar, ¿no? Y el prestar, Ujú, y el prestar y el atender a esas otras cosas, como esto, vos no dijiste esa palabra, la persona lo escuchó, sí, apareció sí, por algún lado, ¿no? ¿Y sí, cómo es eso para sí. vos, es de la música del hablar? Mira, por un lado, surge también de varios lados. Una, como este incidente que te comentaba de la sesión donde de repente yo hago movimientos y hago como música, sonidos, y veo el impacto positivo que tiene. Esa es como una fuente que nutre esto. Otra es cuando en la formación de desarrollo humano, psicoterapia, veía que los estudiantes decían que no entendían y no sabían cómo se sentía la otra persona. ¿Y cómo es que no sabes? Pues es que no dijo. Y yo decía, sí, tienes toda la razón, no dijo, pero es toda la expresión, escucha cómo te está hablando. Y para mí estaba tan claro toda la expresión emocional ahí. Mm, Y entonces yo me pregunté, ¿por qué no la reconocen? ¿Qué mm, pasa? mm. ¿No? Entonces ahí un obstáculo es, estás suponiendo que solamente sabes lo que la persona te dice en palabras. Ah, Y mientras mm, no atiendas a que la voz del hablar, los gestos, los movimientos corporales también te están expresando, pues claro que los vas a pasar por alto, aunque los tengas ahí enfrentito, ¿no? sí, y cuánto se pierde en eso, ¿no? No, porque es esto, somos este todo con los movimientos, y estoy haciendo así, me noto mis movimientos, el todo. Y Sí, hay tanto más ahí, ¿no? En sí, todo el cuerpo sí, y en toda la interacción y sí. en... Ujú, No hace mucho en una sesión también. La expresión que me vino fue hacer algunos gestos con las manos y algunos sonidos, pero así como, y otra vez la persona se me queda viendo y dice, es que ese sonido que hiciste y esos movimientos que hiciste me recuerda cuando yo, porque no sé qué, y pum, se va a conectar con toda otra diversidad de experiencias, ¿no? ujú, Entonces ya cuando me metí a leer más sobre esto, pues digo, bueno, pues claro, finalmente, si si nos vamos al proceso de la vida, cuando somos bebés, nos expresamos con nuestro cuerpo y con sonidos. No tenemos palabras. Eso, voltear hacia allá me ayudó muchísimo a comprender, porque decía, ¿por qué como adultos siempre estamos queriendo, a final de cuentas, llegar a la palabra, llegar a la lógica, llegar a... ajá, Pues a veces sí, pero no siempre. Y entonces, cuando volteo hacia los bebés, dije, ah, pues ahí está la cosa. Si me fijo en los bebés, ¿no? Entonces resulta que ahí es otro panorama. Los bebés sienten, los bebés se expresan, los bebés se muestran. Y alguna vez una señora me dice, claro, dice, yo puedo saber cuando mi bebé
llora porque tiene frío, porque tiene cólico, porque tiene hambre. Dije, ¿serio? Sí, en verdad. Dije, y supongo que eso te ahorra muchas cosas, claro, porque más pronto voy a realizar la Ujú, acción que se ujú, necesita. ujú. Claro, a veces puedo equivocarme, pero en general lo puedo captar muy bien. Entonces ahí ya me dieron otro elemento más, por ejemplo, del valor incluso en la Sí. vida cotidiana, porque eso es otra cosa que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Ujú. ¿Cómo traer esto a la vida cotidiana? No solo a la terapia, a la vida Eso, cotidiana, ¿no? eso, sí, sí. ¿Cómo traer esto a la vida cotidiana? ¿Cómo? Sí. Sería la Ah, pregunta. hace un año, platicando de esto con otra persona, con otra mamá, también, sí, a mí también, no sé qué. Dice, pero te voy a decir algo más que no solo yo, mi esposo también. Dije, ¿en serio? Sí, mi esposo también ya aprendió, y lo cual me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque ya ves que luego a veces dicen, no, es que las mamás y las Sí, mujeres como son que más tienen ese sensibles, sexto y sí, sentido. ¿no? No, Y digo, no es podrá solo ser o eso. no, pero el Ujú. asunto es decir, bueno, es que los hombres también, los papás, tienen esta posibilidad de desarrollar, Mm, de abrirse a esta sí, sensibilidad. sí, y ahí creo que hay, dijiste una palabra importante, es estar abierto a esas otras formas de expresarse, ¿no? Ujú, Eso hace ujú. una gran diferencia. Sí, sí. Ahora, tú me preguntabas, ¿cómo llevar esto a la vida cotidiana? Sí. Por ahí escribí un textito que salió publicado en uno de los libros de estos de los dos tomos de Senses of Focusing, Ujú. y que espero que ahora pueda salir la versión en español Ay, en sí, en por la revista favor, Enfoco te de necesita los, tanto, de más los cosas en amigos y español. colegas de España. Sí. Justamente el tema es ese, algunas aplicaciones e implicaciones del focusing en la vida cotidiana. Ujú. Eh, un, un aspecto en el que para mí me ha resultado valiosísimo es en los viajes. O sea, saber que cuento con esta especie de brújula corporal, no sabes qué conciencia me da, y puedo relatarte varias anécdotas donde me ha evitado problemas. Mm. Seguir, como diríamos acá en México, mi corazonada, Seguir tu que, corazonada, sí, que de claro. Eso, momento parecía que no tenía lógica, que ajá. no tenía, pero más bien te podía tener argumentos en contrario. Sí, sí. Pero este ir aprendiendo a confiar, decía, pues tendrá sus argumentos al contrario, pero hoy me Mm. late que es para acá y voy para acá. Y después reconstruyendo, decía, y mira que tenía razón. Sí, sí, sí. Esa fuente de sabiduría interior que es tanto más sabia que todo lo que podemos pensar, ¿no? Sí, Y esto lo que estás diciendo es cómo llevarlo a la vida cotidiana, en el día a día, en las en decisiones, el esto día a de día, en un en las viaje. decisiones, ahí Ujú, sería otro elemento ujú, también, ¿no? Cuando visito un lugar, por ejemplo, yo puedo llegar a una plaza y a lo mejor noto los colores, el tipo de edificios, y si todo eso está ahí, pero ¿cómo se siente estar en ese lugar, en ese mm, momento, ¿no? sí, Y a lo mejor regreso más tarde y es otra plaza, sí, distinta, otra porque ya experiencia. hay otra luz, hay otra Sí. gente, es otra experiencia Sí, distinta. sí, sí, claro que sí. Y recuerdo cómo esto fue tan importante en la vida de Gene Gendlin, ¿no? Cuando él cuenta esa anécdota con su padre, cuando estaban huyendo y tenían que encontrarse con una persona que teóricamente los iba a ayudar, y salió no lo quiero contar mal, pero más o menos sé que es así, salió el papá y le dijo a Gene que no podía confiar en esa persona porque había un sentir ahí. Y eso quedó muy Ajá, marcado en la vida de, sí. cuando lo leí me dije, claro, claro, es Ujú, esto, esta ujú. sabiduría interior, ¿no? Sí, sí, sí. Maravillosa sabiduría interior. Así es, por más que lo sepa y lo haya vivenciado y demás, digo, me sigo sorprendiendo. Sí, A ver, sí, ¡ah! ¡Ay! claro, sí, sí, claro, cuando eso te das cuenta que sabe más que lo que
podés pensar con tus propios, con tu propio raciocinio, ¿no? No, sí, no, mejor atiendo a sí, eso, que sabe más, es más sí, confiable. sí, Y aquí es sí, cuando yo digo que focusing no es una técnica, y puede ser pensado como una técnica en un sentido, pero es una forma de vivir, es sí, estar conectados con sí, esa fuente de sabiduría interior, ¿no? Y buscar ahí y hacer esa pausa para que eso pueda ser escuchado y llevado adelante, ¿no? sí, 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 sí. Y mira, te comento dos cositas más en relación con esto de la vida práctica. Uno, que por cierto es un proyecto que me encantaría que hubiese otras personas también interesadas, es cómo podemos identificar en la vida cotidiana esta diversidad de expresiones, comportamientos y modos de relación, mediante los cuales los papás, las mamás, maestros, maestras, vamos dificultando e impidiendo el ponernos atención a nuestro cuerpo, a nuestro sentir, a Mm, nuestros gustos, a nuestras emociones y sentimientos. mm. Porque ese ejemplo, desde, te lo pongo así, del cotidiano, de andábamos jugando en el patio y salía mamá, y, métanse porque hace frío y pongan el suéter. Es que no tenemos frío. ¿Cómo no van a tener frío si hace mucho frío? Ajá. ¿No? Entonces, pues no, no tengo frío, pero ya. Mm. Entonces yo decía, bueno, si en lugar de haberlo dicho así, le hubiera dicho, aunque no tengan frío, se meten y se ponen el suéter porque yo digo que se ponen el suéter. Claro, Hubiera quedado más claro. sí, y no invalidar lo que esos niños, ustedes Sí, estaban sintiendo. sí. Sí, y tu pregunta o tu inquietud a ver, corregime, Que, Salvador, ¿cómo hacer para transmitir esto, ¿no? Para que no sí, suceda esto en el día a día y en lo cotidiano, con padres, con profesores, con sí, maestros, que no se sí, invalide, al contrario, ¿no? sí. Mm, Por un lado es como identificar cómo lo hacemos invalidando exacto, y por otro lado a lo mejor proponer cómo se puede hacer validando. sí. Interesante, muy interesante. Yo siempre digo que el mundo sería tan distinto si todos supieran o conocieran más cómo acceder a este otro espacio, lugar, y cómo transmitirlo de una manera práctica también, ¿no? Sí, sí, Para que el sí, mundo, sí. para que el mundo sea un mundo mejor. Ah, Si empezamos, exactamente. si empezamos de chiquitos, hasta habilitando a los niños para que como dices, cuando están en contacto con algo, no sean, enseguida se los calla, no, no llores o no, Sí, no, no podés sentirte así. Mm, sí. Mira, para mí educar es un proceso de relación e interacción en donde aprendemos a vivir en respeto, en mm, armonía en lo posible, cuidándonos unos a otros y en bienestar. mm. Y lo que no abona a eso, yo no le llamo educación. Exacto. ¿Cuánto de lo que es educación hoy por hoy no lo es tanto, ¿no? Al contrario, produce lo que Sí, vos decías antes, lo que no sí, queremos. sí. Sí, sí, sí. Bueno, si estás buscando personas para ese proyecto, yo me anoto, Ah, porque me excelente, parece, me parece excelente. algo que es tan, tan, tan necesario en nuestro mundo que vivimos, Sí, ¿no? sí, Esto de sí, llevar el focusing adelante de la manera, de distintas maneras, y también viendo nuestras realidades, no quiero entrar en ese tema, ¿no? Pero todas las cosas que están sucediendo en el mundo y cómo sí, si hubiera más de esta empatía experiencial, las cosas sí. serían tan distintas, ¿no? Bueno, ahí está el otro tema, justamente de la Mm, vida cotidiana, la ujú, escucha comprensiva experiencial o mm, la empatía experiencial. exacto, Es exacto. bien paradójico el asunto porque a veces, yo digo, aparecen modas, ¿no? Hace algunos años apareció la moda, por lo menos acá, de la autoestima. Y todo era cuestión de cuidar la autoestima y no vayas a lastimar la autoestima
Y entonces se borraron límites, se borraron normas, se borraron compromisos, porque no vayas tú a lastimar la autoestima. Ujú. Y yo creo que eso nos ha Mm, generado una sí. diversidad de problemas y de situaciones difíciles. Ujú. Y luego por ahí también hubo algunos años donde se le dio atención y énfasis a la escucha, en particular cuando aparecieron estas modalidades de la escucha activa, que yo creo que al principio tuvieron su impacto, pero que luego me parece que se han ido diluyendo mucho. Y una de las razones por las que yo creo que se diluyeron es porque nos quedamos otra vez con las formas, Mm, ¿no? Entonces, si yo escucho activamente, entonces tengo que decir tal y tal y tal y tal, tengo que repetir tal y tal y tal y tal. No, no hay modo, porque eso te lleva a una posición algo mecánica, mecánico. algo formalizado y te desconecta de lo real presente que está ocurriendo en ese momento. Sí. A eso voy yo cuando digo que no es una técnica, ¿no? Y que la técnica muchas veces puede ser muy limitante. Si yo me aferro porque a bueno, hay que Sí, responder, tengo que reflejar de esta manera y no hay una escucha real, ¿no? Una escucha desde, como estoy realmente queriendo saber sí, qué es lo que esta persona está sintiendo, está viviendo. sí, sí, sí. Qué Y diferente. entonces, fíjate en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces, por ejemplo, dejamos correr malos entendidos porque no verificamos? Mm. ¿No? Me acuerdo una vez que me pasó que me daba entre pena y risa porque con una amiga nos citamos en un restaurante a cierta hora. Yo llegué, busqué, no la vi, me senté y después de 10 minutos yo dije, esto es muy raro, ella es muy puntual, ¿no? Y entonces ya agarro y le llamo, le marco, dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya vienes? Oye, yo tengo un buen rato en el restaurante, ¿tú no has llegado? ¡Ay! Estaban los dos en el mismo lugar, sentados en mesas distintas. Entonces, yo digo, es de veras tan fácil que se generen esos malos entendidos, Sí, pero como no verificamos, claro, entonces nos claro. vemos donde mismo, ¿verdad? Ah, sí, 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 donde mismo, ahí nos vemos. ¿Cuál sí. es ese donde mismo que uno y otro están entendiendo? Qué importante esto de verificar si lo que yo estoy entendiendo es de esta manera y que al mismo tiempo ayuda a la otra persona a ajustar, ¿no? Sí, Incluso en su propia experiencia, ¿no? sí. Cuando yo veo, por ejemplo, a alguien con quien convivo, un amigo, una amiga, mi esposa, mi hijo, mi hija, les veo así como la cara así media. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada. Y digo, no le pasa nada y, y me voy como que, pues ya dijo que no le pasa nada. Y digo, esa es una mala manera de escuchar. Esa es una manera Mm, deficiente de escuchar. Porque si yo estoy atento, nada puede ser que me esté diciendo, si me pasa algo, es importante, pero me está costando mucho trabajo para empezar, dejar que se me note que me pasa algo. mm. Y al mismo tiempo que preferiría que no te dieras cuenta, también quisiera que pudiéramos conversar para que me Ah, pueda yo no. aliviar un poco esto que me está pasando. Qué- Yo digo, todo eso y más puede ir en ese nada. Sí, todo tanto implícito, ¿no? Sí, Y que puede quedar en el nada o sí, puede empezar a ser explorado con una sí, pregunta, ¿y qué es ese nada? ¿No? sí, Hoy tuve una experiencia con una consultante y me dijo algo así como, estoy en blanco. Y, qué interesante, estás en blanco. ¿Y qué hay en ese blanco? ¿Cómo es ese blanco? ¿Habrá algo por escribir? ¿Cómo es para vos ese? Y a partir de ahí surgió un montón sí, de esto que como vos decís, ahí había un montón que quería y no quería ser expresado, ¿no? sí, así Mm, es. Entonces, por eso yo sí digo este tipo de escucha comprensiva experiencial en la vida cotidiana tiene
montonal de implicaciones, como tú decías, nos haría la vida mucho más amable, llevadera, ¿no? Nos evitaríamos Sí. conflictos innecesarios, porque yo creo que muchos son por malos entendidos, desatenciones. Mm, sí, sí. Qué importante estas pequeñas y grandes cosas, porque las desatenciones son pequeñas y grandes cosas que pueden, una Ujú. desatención o una atención puede cambiar el experienciar de una persona en una forma Sí, increíble, que ni siquiera nos damos cuenta a veces, ¿no? sí, sí. Me gustaría preguntarte, y para ir quizás cerrando esta riquísima conversación, que seguiría horas. Sí, eso no. Sí, es un poco, ya estamos hablando de esto, ¿no? ¿Y qué podríamos pensar que se necesita para llevarlo más adelante? Y sé que esto puede abrir un montón, ¿no? Y puede ser Sí. una respuesta larguísima, pero como, ¿qué, qué, qué es lo primero que, si hago esta pregunta, me la hago también, ¿qué? ¿Qué sería, no? ¿Cómo llevar esto más adelante? Sí. Mira, yo por donde de repente ahora me trato de preguntar y quisiera encontrar respuestas, es decir, a ver, ¿ante qué tipo de situaciones o problemas de las personas? Y cuando digo las personas es un grupo significativo, pues tampoco es porque esté pensando en toda la humanidad, no, es con un grupo de personas Sí. suficientemente grande, es decir, ¿qué tipo de situaciones o problemas de los que pudiéramos conversar y para los cuales pudiera mostrarles cómo esto de la filosofía del implícito y del focusing pueden aportar a transformar situaciones problema y a generar una vida de mayor bienestar? Un campo que me parece a mí muy importante, delicado y complicado, pero muy importante, tiene que ver con la salud en el campo, finalmente, de la salud integral, Ujú. pero mucho en relación Sí. con la atención de los médicos, pues, Uf, porque sí. ahí hay un montón de cosas complicadas Enorme también, tema. ¿no? Sí. ¿No? Pero pienso que ahí, porque me topo pues con mucha gente decir, es que ya fui aquí, aquí, aquí y acá, Ujú, y de las primeras quejas es, primero ni me escuchan, ujú. lo cual ya no es un buen modo de mantener una relación médico-consultante, ¿no? Segundo, pues solamente su punto de vista, Exacto. ¿no? Tercero, todo lo quieren ver en términos biológicos Ujú, y por lo ujú, tanto todo tiene que ser resuelto con fármacos, ¿no? Entonces no hay esta posibilidad de ver una visión más amplia, ujú, donde sí hay alteraciones fisiológicas o anatómicas que requieren fármacos, pero que además pueden requerir un ujú. acompañamiento psicosocial, psicoemocional, que es muy significativo, como puede requerir actividad física de cierto tipo Ujú. y un arreglo de la alimentación también de cierto tipo. Y cuando yo Sí, tengo que cambiar mi alimentación, no es una cuestión nada más de definir qué alimentos voy a comer y cuáles no, cuál es el impacto que eso tiene también en mi emocionalidad y eso sí, cómo me ayuda o me claro. estorba para hacerlo. Entonces, ¿ves? Ujú. Ahí yo veo que hay una multiplicidad de posibilidades. Y un Y yo digo abordaje. trabajando directamente con la gente que tiene los problemas. Ujú. Sí, y un abordaje tan distinto, ¿no? Ver como a la persona en su totalidad y más allá del síntoma o del Sí, dolor lumbar y ir solo sí, a eso, es qué le está pasando a esta persona, ¿no? ¿Cómo está viviendo esta persona? Que sí, esto sí, que sí, body environment, no, somos, somos parte de y todo y afectados, y cómo está viviendo, cómo es su sí, contexto cultural, qué le está pasando, ¿no? sí, Qué
diferencia, sí, yo creo que ahí ese es un campo enorme, Salvador, y muy desafiante porque sí, toda la medicina, especialmente la medicina que tenemos hoy en día, cada vez hay más especializaciones y se va directo a resolver eso con una pastillita y eso quizás está siendo afectado por tantas otras cosas, así ¿no? es. Sí, 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 el campo de la medicina, sin duda sería maravilloso. ¿Cómo llegar ahí, no? ¿Cómo llegar a esos lugares? ¿Cómo llegar con este conocimiento, con a que los médicos tengan esa otra mirada, todo un desafío ahí también. sí, y yo no sé si ahí es a donde primero se pueda llegar o primero llegar con las personas. Ujú. Con las Por lo personas que menos están viviendo este que tipo de están situaciones, enfermas, claro. que requieren Ujú. esos servicios. Sí. Yo recuerdo alguna vez que fui con un médico y me da la receta y le digo, ¿me puede decir como esto que me va a hacer, para qué va a servir y eso en relación con el diagnóstico que usted me dio? Ujú. Y me dice, usted tómesela. ¡Ah! O no me ¡Ah! tiene confianza porque aquí el que está a cargo del asunto soy yo. ¡Ah! Y le digo, discúlpeme, pero la cosa conmigo no va así. Mm. Yo vengo porque usted tiene una expertise, usted tiene Ujú. conocimientos, usted tiene habilidades con las que usted me puede ayudar. Pero yo no creo que entonces yo estoy aquí para obedecer sin chistar, Mm. como diríamos acá, Ujú. cualquier cosa que usted diga. Así, no, yo quiero comprender, yo quiero entender, yo quiero Ujú. colaborar, quiero Sí. saber de qué me tengo que responsabilizar yo Ujú. también en mi proceso Exacto, de salud. No lo exacto. espero todo nada más de la Ujú. receta que usted me está dando. Sí, sí, casi Y, como, y de plano me dijo, pues es que así no lo puedo ayudar. Dije, bueno, pues está ah, bueno ah, saberlo, ah, está bueno saberlo, ¡ay, qué tremendo! Casi como que hay ¿no? una total anulación y invalidación en este Sí, caso, vos como persona necesitando sí, saber, y él era el que tenía el saber, y cómo le vas a sí, preguntar, vos solo tenías que obedecerlo. sí. Oh, ¿y cómo afecta Yo creo eso que en que cual? de a poco han habido ya más. Te puedes Ujú. encontrar un poco más médicos, varones, mujeres, Sí, que van cambiando de mentalidad. Eso también sí, es esperanzador. sí, eso es esperanzador. Eso también es esperanzador. Sí, seguro. Sí, Y que en porque hay distintas también que áreas de la reconocerlo. salud Sí, hay un sí, movimiento más hacia sí, eso. Sí, sí. sí. Y a lo Oh, mejor hay que vincularse con estas personas, estos médicos ujú. que ya ven las cosas de una manera diferente y que entonces pueden sentir que el trabajo puede ser más de veras de apoyo y colaboración, no es ni de juicio ni de competencia, ni mucho menos. Sí, 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 sí. Te cuento una anécdota cortita. Sí, Un consultante mía que además hizo el curso para ser Focusing Trainer, se está recibiendo de médica. Está terminando con las prácticas y todo lo demás. Y ella tiene todo este sentir y este querer. Y las cosas que está logrando en el hospital donde está haciendo las prácticas son maravillosas por el solo hecho de ir y escuchar a las personas, ujú, de darles un rato ujú, de su tiempo, de atención. Eso mejora sus procesos, claro, aparte de la medicina que le dan o lo que fuera, porque se están sintiendo personas, no un simple paciente con un número de sí, cama y de hospital. sí, sí. Y fíjate, ahí está otra vía también, otra alternativa. Si de cómo una persona con la formación en medicina, que además tiene también esta formación, pues el potencial es de veras bastante aumentado, pues, en beneficio de las personas que atienda. Sin duda, sin duda. Tanto más por hacer, ¿no, Salvador? Sí, 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 sí. Tanto más por hacer. Y me Sí. imagino que vos tendrás tantos proyectos y tantas cosas que estás haciendo, ¿no? En este momento también. Pues sí, mira, ahorita, bueno, pues ya estamos a la mitad de este proceso de certificación
justamente en psicoterapia orientada por el Focus, Ujú, que ha sido un proyecto para mí muy, muy apreciado, muy querido, porque me parece que es una manera de compartir, ¿verdad? Con colegas que ya tienen alguna formación en el campo de la psicoterapia, ujú. pues compartir esta perspectiva que para mí es sin duda enriquecedora, que les da una visión distinta de su trabajo y les da nuevas alternativas, nuevas rutas, nuevos modos de relación con los consultantes, ¿no? Sí, Y yo digo, pues, si a su vez los consultantes viven una experiencia de una relación distinta y aprenden a escucharse desde sus cuerpos vividos, etcétera, y pues a lo mejor ellos en sus casas, aunque sea con una o dos personas más, digo, bueno, pues ahí que sí, se vaya creciendo. sí, claro, y confiar en ese proceso, ¿no? Sí, Que sí, es llevado adelante, sí. Porque inevitablemente. sí, sí, es que mira, esto también lo fui descubriendo hace ya algunos años. Trabajaba con un grupo de señoras que tenían como en común que casi todos tenían un hijo o una hija con síndrome de Down, Ujú. TDAH, algún problema de autismo, y se sentían saturadas, sobrecargadas en su estilo de vida, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención fue como sin que lo hubiéramos mencionado ahí, de repente llegaban y decían, pues es que el otro día yo estaba ahí con mi hijo y no se podía dormir, entonces le dije, a ver, vamos a poner tu manita aquí en tu estómago, fíjate cómo se mueve tu estómago y ve siguiendo el movimiento. O sea, a los 5 minutos ya estaba dormido y otras veces me peleo durante media hora y no logro que se duerma. Era tan fácil. Sí, Y yo dije, yo me quedé sorprendido porque, a ver, Sí. no les dijimos que podían hacerlo con Ah, su familia y varios empezaron a dar cuenta de lo que iban mm, haciendo. Y dije, pues mm, maravilloso, qué maravilloso. bueno que tengan esta disponibilidad también y la idea y la iniciativa de compartir con la gente con la que conviven. Sí, sí. Y además, ¿no? Me viene esto cuando estabas diciendo esto, la corregulación, cómo esto afectamos y somos afectados, ¿no? Y Claro. esta sabiduría natural que surgió de hacer esto y fue lo que Ujú, calmó ujú. ahí. Sí. Este es un mundo maravilloso. Eso, yo digo, ¿no? Yo digo siempre, es un mundo maravilloso para mí, cuanto más lo vivo desde estos lugares. Y puedo reconocer en mí Sí, que a veces voy a los automatismos, las urgencias, sí, pero sé que cuando lo vivo desde esos lugares de mayor conexión, suceden otras cosas. Y la conexión con los sí, demás también tiene otra sí, cualidad. sí, sí. Y es para mí también un mundo de esperanza, ¿no? Es De esperanzador. una Sí, esperanza que claro que sí. requiere Claro que sí. estar Sí, requiere trabajando estar. y haciendo, ¿verdad? No es que me Requiere. siento a esperar a ver a qué. No, 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 no. Requiere de pasos de acción también. Pero esos pasos de acción tienen Sí. sentido porque hay la esperanza como horizonte. Ujú. Sí, exactamente. Esperanza como horizonte. Sí. Ay, me quedo con esa frase, Salvador, y te agradezco muchísimo por esta posibilidad, de esta conversación, de esta entrevista. Muy rica y agradezco por toda tu experiencia y toda tu sabiduría. Un placer hablar contigo y compartir contigo. Pues yo también te lo agradezco porque verás que es una oportunidad muy rica para mí también. Ha sido muy disfrutable. Entonces, aprecio mucho y te agradezco también tu disponibilidad, pues de todo lo que ha implicado hacer desde el tiempo pero además tu estar aquí, que podamos tener Un este placer enorme. intercambio, ¿eh? Un Así placer que enorme. un abrazo, Nati, con mucho cariño, Un abrazo enorme ¿eh? para vos. Sí, Abrazo enorme, sí, sí. Salvador, y muchas gracias. Abrazo, sí, Nos estaremos viendo. sí.